Primero, darle las gracias a todos y todas por conectarse. Se van seguramente conectando más hermanos y hermanas del Caminar Bíblico de América, de la Red Bíblica Claretiana de América. Y sobre todo agradecer a Marta Boyoki, que nos ha aceptado esta invitación que le hemos hecho para que sea el cierre de este ciclo de encuentros mensuales que hemos tenido sobre Biblia y sinodalidad. Yo le pedí unos datos a Marta de ella para poderla presentar para aquellos que no la conocen. Dudo que alguien no la conozca, Marta, pero decirles que, bueno, Marta es argentina, ¿no es cierto? Marta Elena. Comentar algunas cosas de su formación académica. Ella es maestra normal nacional, tiene un diplomado en parroquias en la CEP en Bogotá, cursos de formación pastoral en Brasil, en la Cacia do Sul, también estudios de teología en la UCA, en la Universidad Católica de Argentina, estudió Biblia en el DEI, en Costa Rica, también hizo cursos de Biblia, idiomas bíblicos en Quibdó, en el Centro Universitario Claretiano de Colombia, estudios de curso de metodología pastoral acá en Chile. Y en su experiencia laboral, ella cuenta que como maestra también en diversas escuelas, ha sido coordinadora de la campaña de alfabetización CREAR, en las comunidades también de Formosa, en las comunidades aborigen de Pilaga, profesora de pastoral y de español en el CIFOR, en Haití. Y creo que una de las cosas más lindas y de la gran riqueza que tiene Marta es su experiencia pastoral, ¿no? Ella ha sido misionera laica en Formosa, en Argentina, con campesinos y indígenas, encargado de la formación de agentes pastorales durante 23 años, trabajando muy unida con los claretianos. También ella ha sido misionera en Haití durante 15 años, también asociada y colaborando en el trabajo con los claretianos. Ha sido asesora de la articulación continental de la CEF, de las comunidades eclesiales de base, en el área de formación de animadores y de animadoras. Ha realizado acompañamiento de la CEP también en Argentina durante 50 años. También ha hecho acompañamiento a la CEP durante 15 años en Haití. Ha sido miembro de la coordinadora siervo del Servicio Bíblico Claretiano del Caribe, así que nuestros hermanos del Caribe son los que más han, diría yo, bebido de ella. Ha sido miembro de la coordinación de la Escuela Bíblica Virtual Monseñor Romero, que es una articulación continental de la CEF. Ha hecho una elaboración de módulos bíblicos y de CEF para las escuelas bíblicas virtuales. Ha estado también colaborando en la elaboración de material para la pastoral de catequesis en Biblia y pastoral, y también con acompañamiento pastoral en catequesis de los colegios de las hermanas franciscanas en Entre Ríos y Corrientes. Bueno, y publicaciones ha hecho muchas también en catequesis. Yo te mandé, Jaime, te mandé eso para que sacaras 3 cositas y dijeras, bueno... Pero es que tenemos que aprovechar de tu sabiduría, pues. Solo contar algunas, ¿no? Tiene ahí el libro de catequesis de Talita Kun en Biblia, escrito sobre María Magdalena, el pueblo de la Biblia, varios documentos y textos muy, muy hermosos. Marta, te agradezco que nos hayas aceptado la invitación y bueno, te dejo a ti para que nos presentes tu temática de hoy. Gracias, Jaime. Hay muchos de ustedes que yo los conozco por lo menos por Zoom, así que una alegría estar de nuevo con ustedes. Y hoy, cuando Jaime me pidió por este tema de sinodalidad, en realidad no había pensado el tema como tal, pero cuando lo empecé a tratar, me di cuenta de la necesidad de tratarlo como la necesidad de la conversión a la sinodalidad. Por eso, en este momento lo que quiero es eso, que juntos conversemos. ¿Dónde está esta presentación con diapositivas desde el comienzo? Ahí está, ¿no? Sí. Jaime, ¿lo ves? Sí, bueno. Perfecto. Está bien.
Entonces, lo que me di cuenta y lo que me estoy dando cuenta últimamente, miren, las conferencias episcopales de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, ya están mandando las conclusiones del trabajo que han hecho para el sínodo. Y hay mucha coincidencia. Ya les voy a contar cuáles son las coincidencias. Pero fue una de las cosas que más me impactó y me hizo ver la necesidad de la conversión a la sinodalidad. Y he comenzado con una parábola que a lo mejor ya la han visto, ya se las he mostrado, pero bueno, me parece importante verla. La parábola de la Reina Madre. Y les pido si alguien quiere ir leyendo. Había una vez. ¿Alguien que quiera leer? Una reina madre que se enamoró de su propia belleza, ni más ni menos que Narciso. ¿Se acuerdan? El que se miró en un lago y se enamoró de sí mismo. La reina madre. Sí. La reina madre se miraba en un espejo pequeño y de tanto mirarse en ese espejo, llegó a convencerse de que solo era cabeza. Sí, soy Jaime, o no sé quién había empezado. ¿Alguien más sí. que quiera seguir? Esa. Poco a poco se olvidó de su cuerpo y se acostumbró a vivir, pensar, actuar, decidir solo con cabeza. Pero tampoco era una cabeza muy completa. Hablaba mucho, veía poco y escuchaba menos. Era una cabeza parlante. Pero tampoco era una cabeza muy completa. Ya está, ya lo dijiste, ahora. Estaba Era una tan cabeza metida parlante en su rutina de reina madre que hasta la corona se le fue oxidando. Pensar, actuar, decidir, solo como cabeza. Era tan inservible esa corona. ¿La van siguiendo o se quedaron? Sí, bueno. Sí, sigue nomás. Listo. Poco a poco. El cuerpo, de puro olvidado, se fue paralizando y lentamente atrofiando. Era una cabeza descomunal con un cuerpo raquítico. Pobre reina. Como no tenía cuerpo, ya no engendraba vida. Seguía siendo reina, pero ya no era madre. Ya no servía para lo que había sido creada. Había perdido su misión. Un buen día pasó por el reino un mago que la invitó a tomar conciencia de que no era solamente cabeza, sino que esa cabeza pertenecía a un Cuerpo. cuerpo. Este es el mago. Este es el mago que pasó. La invitó a mirar en el espejo del mundo no solo su cabeza, sino su figura entera. Era una reina patética. Pero reaccionar no era sencillo. Entonces, el mago que la amaba le abrió ante los ojos un libro mágico.
La reina madre dijo, yo tengo una misión. yo tengo una misión. Gracias. Y comenzó a despertar. Y comenzó a despertar. Y comenzó a despertar. Ahora, en plena etapa de rehabilitación, la reina madre debe superar varios síndromes que sufre a causa de tanto tiempo de mirarse a sí misma. El síndrome de la cabezota, el síndrome del ombligo, el síndrome de la realeza, el síndrome de la hija única, el síndrome del barrilete, el síndrome de la cabezota. El primer síndrome a superar es el olvido del cuerpo. El cuerpo tiene miembros. Todos los miembros son necesarios. Cada miembro tiene su propio rol o función. Cada función es importante para la misión. La cabeza está al servicio del cuerpo. El cuerpo recuperado el sentido del cuerpo, la reina madre debía superar el síndrome del ombligo, comprendió que no estaba en el mundo para sí misma, sino en función del mundo. Debía dejar de mirarse a sí misma. Ella no era el centro del mundo. La misión no estaba en su ombligo, estaba más allá. Debería remar mar adentro. Y al descubrir que su misión no estaba en su ombligo, la reina madre comprendió que debía superar el síndrome de la realeza. Y la reina madre descubrió que no era reina, sino servidora. Y comenzó a servir. Y comprendió que no estaba en la misión. Estaba sola. Que no estaba sola en la misión. Había mucha gente más organizaciones, más instituciones, muchos hombres y mujeres. Que estaban sirviendo a los demás, estaban haciendo crecer la vida. Y entonces comprendió que debía superar el síndrome de la hija única.
Y entonces exclamó con alegría: ¡qué bueno! No soy hija única. Tengo hermanos y hermanas que ni siquiera conocía. Comprendió que era parte de un proyecto de vida y vida en abundancia, al que debía ponerle el hombro junto con otros hermanos y hermanas que tenían el mismo llamado: servir a la vida, servir a la vida, servir a la vida. Y mirando el libro mágico, comprendió que debía superar el síndrome del barrilete. Ella no era un barrilete bailando en el aire, sin raíz. Era un árbol con hondas raíces, y esas raíces se hundían en una tierra fértil que desde hacía muchos siglos venía produciendo frutos. Esas raíces tenían historia, y esa historia tenía un nombre: Jesús de Nazaret. Y a partir de este momento, ya no fue una reina madre, sino la servidora de la gente, iluminada por la palabra del libro santo, con la misión de hacer crecer el reino de Dios en el mundo, al estilo de Jesús de Nazaret. Y el cuerpo, tanto tiempo paralizado, olvidado, relegado, marginado, tiene que hacer todo un proceso de rehabilitación para ponerse en movimiento. Bien, gracias, Afrodita, muchas gracias. ¿Qué hemos entendido de esta bendita parábola de la Reina Madre? Quisiera un primer momento así escucharlos. Estábamos conversando por interno con Giselle. Yo le comentaba que en la primera parte sentía tantas mitras, señores y monseñores. La cabezota. Ay, Sí, la verdad yo también, hablando con Jaime, pensé en un primer momento en nuestra jerarquía de nuestra Iglesia Católica, que ha tomado, ¿verdad?, como ese poder en ella sola, se ha ensimismado y no ha visto todas las personas que también son iglesia, y que no es solo dentro de la Iglesia Católica, como nos habla el Papa también en la sinodalidad, ¿verdad?, sino que hay que tomar en cuenta el ecumenismo y el macroecumenismo. Entonces, o sea, realmente dice el conecte inmediato hacia la jerarquía de nuestra iglesia. Por eso yo les decía la necesidad de la conversión a la sinodalidad. Porque si es por temas de sinodalidad,
hay cantidad de gente que está escribiendo cosas hermosas. Pero lo profundo es qué cosas debemos cuestionar de nuestras prácticas como Iglesia de Jesús. Ese es el cuestionamiento profundo que para mí tenemos que hacernos para poder entrar en un camino de sinodalidad. Por eso es lo de la parábola, que no solamente se creyó reina, sino que se creyó hija única, sin otras gente, que se miró el ombligo durante miles de años, que no vio el reino, sino que se vio a sí misma, que no tuvo la palabra, sino que la perdió. Entonces, es un esfuerzo la sinodalidad de cambio. Y entonces entramos ahora, después de esta parábola, al llamado que hace el Papa, ¿no? Muchos dicen que el Papa está sacando del sombrero como conejos porque no sabe qué hacer. Pero de todas maneras creo que si esta de la sinodalidad es uno de los conejos que sacó del sombrero, bendito sea Dios, porque cuestiona muchas cosas, muchísimas. La ha hecho a la sinodalidad como un eje eclesiológico de su pontificado y del próximo sínodo. Y pone que la sinodalidad no es algo más, sino es un nuevo modo de vivir y de actuar. Hay una sinodalidad teológica que nace del concepto Iglesia, pueblo de Dios, que ese es el gran descubrimiento eclesiológico del Vaticano II. El haber salido de la jerarquía. El documento que llegó al Vaticano era terrible sobre la Iglesia. Era aquel famoso documento que ustedes conocerán, y que decía: la Iglesia es, por decisión divina, desigual. Están los que están para mandar, que es la jerarquía, y los que están para obedecer, que es el pueblo de Dios. Ese es el documento que llegó al Vaticano II, que bendito sea Dios, los obispos rechazaron de plano. Entonces, reelaboraron lo que les habían traído, lo que les traían hecho, y al reelaborar van a poner como centro de la Iglesia pueblo de Dios. Eso que nos parece conocido, no lo es tanto. No lo es tanto, en la práctica no lo es tanto. Esa es la sinodalidad teológica, o la teología que sustenta la sinodalidad. Lo primero que va a aparecer, miren, quiero que lean este texto, que es el texto clave para entender la Iglesia pueblo de Dios. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. El caminante no hay camino, se hace camino al andar. La sinodalidad no es un camino trazado de antemano que se aplica como una receta para lograr un producto pastoral. Requiere disponibilidad para escuchar los llamados de Dios que actúa a través de alguien. Sus llamados son siempre sacramentales, mediatizados por algo o alguien. Sacramento es siempre un signo que mediatiza, que hace de medio para otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, los llamados son siempre sacramentales. La primera exigencia de conversión, por tanto, va a ser al pueblo de Dios. Y este texto de la primera carta de Pedro es el texto, lo llaman de una manera rara en latín, pero yo les digo, es el texto que van a utilizar cuantos intenten volver a la Iglesia pueblo de Dios. Dice, no San Pedro, pero bueno, el discípulo de Pedro que escribió esta carta,
dice así: ustedes, al contrario, son una raza elegida. Está hablando de nosotros, no de la jerarquía. La jerarquía lo tomó como propio este texto, pero este texto habla de nosotros, laicas y laicos. Una raza elegida, un reino de sacerdotes. Yo repito siempre, muchas veces, y soy cansadora, eso se hizo en mis perros, Jaime, y soy cansadora, lo reconozco, pero repito muchísimas veces, la Iglesia no ordena sacerdotes. La Iglesia otorga el sacramento del orden a presbíteros, obispos y diáconos, pero no ordena sacerdotes. El único sacerdote es el pueblo sacerdotal, el único sacerdote es Cristo, y el pueblo que goza de la prerrogativa de Cristo sacerdote. Bueno, vuelvo a... Ustedes, al contrario, son una raza elegida. ¿Quiénes? ¿La jerarquía? No, el pueblo. Un reino de sacerdotes. ¿Tiene los curas? No, el pueblo. Una nación consagrada. Un pueblo que él se eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Ustedes, que antes no eran pueblo, nosotros, nosotras, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Aquí, en este texto, está afirmada la igualdad de todos los miembros, hombres y mujeres, del pueblo de Dios. Primera conversión, primer cambio que todos tenemos que hacer, los laicos también, las laicas también, es al pueblo de Dios. El primer título, fíjense, que aparece en este texto, es el de discípulos, no es el de discípulos ni de cristianos, sino de pueblo de Dios, iglesia de Dios. Este es el concepto más antiguo y rico para entenderse la iglesia a sí misma. Y de acá tendría que brotar su estructura fundamental. Por tanto, la primera conversión que necesitamos es cambiar la idea de una iglesia institucional, jerárquica, a una iglesia pueblo de Dios, donde lo principal es el pueblo de Dios, y esa otra institución jerárquica está al servicio del pueblo de Dios. Primera gran conversión. Sin esta no hay sinodalidad posible. San Cipriano en el 250 escribía a sus presbíteros: no tomar ninguna decisión por mí misma sin el consenso de ustedes y sin el consenso del pueblo. Nada sin el obispo, nada sin el consejo presbiteral, nada sin el pueblo. Al revés, nada sin el pueblo, nada sin el consejo presbiteral, nada sin el obispo. En el 250 hubo 1000 años en que la Iglesia se manejó con sínodos, en que la Iglesia se manejó con estos criterios. Pero se empezaron a perder y después vinieron 1000 años más de jerarquización, de olvido del pueblo, de la cabezota parlante, la cabezota que no escucha, la cabezota que solamente cree que tiene la verdad. Esa es la primera, es fundamental. La segunda es convertirnos a una espiritualidad sinodal. Hay gente que ha tenido la gracia de nacer ya con un sentido, con un espíritu sinodal, que no hacen nada por sí mismos. Yo conozco curas, conozco laicos, laicas, realmente sinodales desde el principio. Pero otros no. Los que menos son los que han sido educados en seminarios que los han preparado precisamente para lo contrario, para ser cabezotas,
para hacer barriletes, para hacer gente que habla pero no escucha, son los que más les va a costar. La sinodalidad exige fe y confianza y mucha humildad, y sincera búsqueda de la verdad, en el convencimiento de que el pueblo santo de Dios goza de las prerrogativas de Jesús, sacerdote, profeta y rey. Y acá entra lo del sensus fidei, que en eso el Papa tiene una buena escuela. ¿Quién quiere leer esto del beato Newman? No sé si ya es más que beato, no sé, pero bueno. A ver, sí. Yo leo Dale. el beato J.H. Newman, ante la crisis arriana del siglo IV, niega la divinidad de Jesús. Arrio, la crisis arriana, y eso, los arrianos, ¿qué negaban? Negaban la divinidad de Jesús. Eso trajo una crisis muy grande a la iglesia. Entonces, ante esa crisis, ¿qué dice este cardenal? Dice que lo que salvó la integridad de la fe no fueron solo los concilios o los obispos o la Santa Sede, sino principalmente el consensus fidelium o sensus fidei. Y afirma, sí, que el sensus fidei puede ser considerado una especie de instinto profundamente presente en el cuerpo místico de Cristo. En los laicos, Él está pensando en los laicos cuando habla del cuerpo místico de Cristo. Un fruto de la conducción que el Espíritu ejerce sobre la Iglesia. No solo sobre la jerarquía. Una respuesta a la oración del pueblo de Dios y de sus pastores. Si todos tienen ese sentido de fe, todos tienen que hablar, todos tienen que opinar y todos tienen algo que... No sé lo que dice. Aportar seguramente. Bueno, pero ¿se entendió lo que era el sensus fidei? O consensus fidelium. Fíjense lo que decía este cardenal Newman, que en el siglo IV, cuando la crisis del arrianismo que niega la divinidad de Jesucristo, se salva la fe, no por los sínodos, no por el Papa, no por los obispos, se salva por el sentido de fe del pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a defender la divinidad de Jesús y la total humanidad de Jesús frente a este señor arrio, el arrianismo, que la negaba, que negaba su divinidad. El sensus fidei parte del sacerdocio común de los fieles y esa circularidad en el discernimiento con los pastores es una de las características fundamentales de la sinodalidad. A lo mejor esto está un poco enredado. Pero esta circularidad, esto de que los pastores y el pueblo de Dios que tiene el sentido de la fe, sensus fidei quiere decir que tiene el sentido de la fe, ese pueblo sacerdotal de laicos y laicas, ese pueblo de Dios que tiene el sentido de la fe por el bautismo, tiene esa circularidad que se tiene que dar entre jerarquía y pueblo, es el que va a respetar la común dignidad y la corresponsabilidad de todos los bautizados. Es lo único que nos puede salvar de la iglesia cabezota. Y al mismo tiempo va a recuperar la actuación de los pastores en comunión entre sí y en comunión con el pueblo. Miren, yo sufrí muchísimo, cuando se nos reclamaba a las comunidades eclesiales de base que teníamos que estar en comunión con los obispos. Y la pregunta mía era si la comunión siempre va a ser del pueblo con el obispo. ¿Nunca va a haber la comunión del obispo con el pueblo?
Bueno, sepan que la sinodalidad me responde profundamente a esas grandes discusiones que tuve. Precisamente es eso, es retomar el sentido del sacerdocio común de los fieles, a cuyo servicio está puesta la jerarquía. Allí es donde se va a dar la comunión. No solamente que laicas y laicos teníamos que entrar en comunión con un obispo que no nos entendía, sino que también es el obispo el que tiene que ponerse en sintonía con lo que dice el pueblo, con lo que dice la gente. No es el esfuerzo de un solo lado. La comunión, la sinodalidad, no es el esfuerzo de los cristianos y cristianas, laicos y laicas, de ponerse en el camino con los obispos y los curas y los diáconos. No es eso, es el común esfuerzo a partir del reconocimiento de un pueblo sacerdotal. Y como otra conversión, la sinodalidad toca el interior de las personas y se expresa en actitudes espirituales. Y acá todas tenemos que aprender. La escucha, el diálogo, el compartir, la libertad interior, la libertad de expresión, la conversión a caminar juntos, la renuncia a los personalismos. Quiero entrar en cada uno de estos puntos para poder mirar más de cerca la conversión que estamos necesitando para poder trabajar, caminar en sinodalidad. Yo no alcanzo a leer. ¿Vos, Jaime? Tercera exigencia de conversión. Ya, tercera exigencia de conversión. Cambio de estructuras de funcionamiento, discernimiento y decisión. Bueno, pero antes un poquito. Uno de los problemas que tuvo el concilio, el Vaticano II, por lo que no se ha puesto en práctica, es que no habló de la necesidad del cambio de estructuras. Se quedó corto. Presenta el pueblo de Dios como centro de la iglesia, pero no toca las estructuras eclesiales. Y al no tocarlas, quedan intactas. Y al quedar intactas, queda la jerarquía por encima del pueblo. Sí, ahí seguimos. Esta sinodalidad teológica y espiritual cristaliza en una sinodalidad formal o institucional que se concreta en estructuras sinodales como los consejos pastorales, las asambleas parroquiales, los planes de pastoral, los sínodos o los concilios. Las comunidades eclesiales de base son una expresión teológica y estructural de sinodalidad. Quienes hayan vivido su fe en una comunidad eclesial de base o en varias comunidades, sabe que esto es verdad. Esto es verdad. La comunidad eclesial de base, para que sea una comunidad eclesial de base, es sinodal o no es comunidad eclesial de base. O se camina en conjunto o no se camina. Pero es así. Pero no bastan ni las estructuras sinodales, que como es el consejo parroquial o las asambleas, no alcanzan si no hay un cambio mucho más profundo. Tenemos que apoyar en esto, pero hay un paso que dar, y es la inculturación y feminización de los ministerios eclesiales. Mientras no se ve inculturación y feminización de los ministerios eclesiales, no va a haber la sinodalidad que estamos necesitando. Porque las mujeres somos el 50% o 58% del pueblo santo de Dios. Sin las mujeres en los ministerios,
el 58% del pueblo de Dios no tiene acceso a los ministerios en los que se decide, en los que se determina la marcha de la iglesia. Por lo tanto, continuamos en ese patriarcalismo, machismo, esa iglesia androcéntrica, centrada en el varón. Por lo tanto, perdón, ¿quieres leer? El ejercicio de la sinodalidad debe apoyarse en estructuras de comunión, asambleas y consejos y mecanismos de coordinación, inculturación y feminización de los ministerios eclesiales. La sinodalidad no es una mera opción, es la única manera de ser la Iglesia de Jesús en el mundo al servicio de la vida. Gracias, perdón. No hay problema. Un vasito de agua más, Marta. Sí. Bien, esto lo hemos dicho. Primera gran conversión a los exclusivismos. Quiero que lean este texto del Evangelio. ¿Puede leer alguien? Yo. Ya. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía, no era uno de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, que pueda enseguida hablar mal de mí. Hay otra traducción que dijo Jesús, no se lo impidan, quien no está contra ustedes, está con ustedes. Son dos traducciones diferentes, pero es lo mismo. Miren el exclusivismo de Juan y Santiago. Vimos a uno echando demonios en tu nombre. Era alguien que estaba liberando a un hermano, a una hermana. Y se lo hemos impedido. Pero ¿quiénes eran para impedírselos? Los apóstoles de Jesús, que se les había subido el título a la cabeza. Jesús tiene que corregir ese exclusivismo. Quiero que lean esto porque para quienes hemos trabajado con aborígenes, este texto es un insulto. Lean, por favor, lo de Juan Ginés ¿Leo? de Sepúlveda. Sí, por favor. El exclusivismo lleva a posturas desastrosas. Juan Ginés de Sepúlveda dijo, los indígenas no son hijos de Adán como nosotros, sino animales tan expertos que, para engañarnos, hablan y hasta construyen casas y ciudades semejantes a las nuestras. No siendo de nuestra familia humana, pueden ser tratados como animales y ser esclavizados tranquilamente. ¿Se alcanzan a dar cuenta de lo que podemos llegar por un exclusivismo? Con la mentalidad de Juan y Santiago con Jesús, con la mentalidad de este Juan Ginés de Sepúlveda. El remedio contra los exclusivismos es el ecumenismo, el macroecumenismo y la tolerancia permanente ante lo diferente. No puede haber sinodalidad mientras haya esas posturas exclusivistas. La teología del pluralismo religioso nos llama a superar el síndrome de la hija única, que lo tenemos metidísimo. Nos contaba Monseñor Angelelli, mártir queridísimo, nos contaba cuando vino del concilio. En aquel tiempo yo trabajaba todavía en
la diócesis de Córdoba, ¿no?, que los católicos, cuando fuéramos al cielo, nos iban a poner aparte, porque como en el cielo no puede haber sufrimiento, en cuanto viéramos que se habían salvado los protestantes, que se habían salvado los ateos, que se habían salvado los homosexuales, que se habían salvado los que nosotros condenamos siempre, íbamos a sufrir tanto que entonces, como en el cielo no puede haber sufrimiento, nos iban a tener que poner aparte, nos iban a tener que poner con un muro para que creyéramos que éramos los católicos los únicos que nos habían salvado. Fíjense, no hace tanto, son 50 años del concilio, pero los obispos empezaban a tomar conciencia de que realmente no podíamos seguir en esa mentalidad. Segunda conversión, el exclusivismo ministerial. En los 2000 años de historia del cristianismo se da un movimiento dentro de los ministerios eclesiales. Se pasa de la diversidad ministerial de la Iglesia primera a la sacerdotalización o presbiterización de los ministerios. Al comienzo, los ministerios eran totalmente diversificados y fueron quedándose en las manos de los presbíteros. Con el Concilio Vaticano se pasa de ese exclusivismo a mirar nuevamente la diversidad de los ministerios en la eclesiología del Santo Pueblo de Dios, pero no se dieron los pasos necesarios al cambio. Cuando yo les decía que vi la necesidad no de hablar de la sinodalidad, sino de la conversión a la sinodalidad, fue por esto. Las conferencias episcopales de Inglaterra, de Bélgica y de Francia, seguramente ahora ya alguna más, ponen como el gran problema de las iglesias para la sinodalidad el clericalismo. Lo ponen como el problema nudo, el nudo gordiano, ahí donde hay que sacar la espada al estilo de Alejandro el Grande y cortarlo. Es la única manera de salir de ese nudo donde se ha quedado, fijado, esta manera de ser iglesia sin el pueblo, centrada en el cura. Y aquí chocamos con una terrible barrera, el clericalismo de los curas y los laicos. Y las laicas son más clericalistas que los laicos, tal vez porque los laicos son también varones y se dan cuenta de que eso no puede ser. Pero las mujeres, las laicas, somos las más clericalistas. Nos cuesta, porque como no estamos totalmente empoderadas dentro de la sociedad, tampoco nos alcanzamos a empoderar dentro de la iglesia. Empoderar, no digo apoderar. Apoderar ya se han apoderado ellos. Empoderar. Empoderar es tomar sentido de lo que nos pertenece, porque nos lo ha dado Dios. Otra de las conversiones, la necesidad ¿de qué? ¿La qué? No, yo no alcanzo a ver, Jaime. ¿La qué? La intolerancia. Ante el que piensa diferente y el abuso de poder. La intolerancia ante el que piensa diferente y el abuso de poder. Miren este texto de la Biblia. ¿Alguien más que pueda leer? ¿Por? Sí, por favor. Yo Que abran el micrófono y ya. Yo leo. Iba cumpliendo. Vale. Cuando se iba cumpliendo el... ¿Ya? Sí. Ya.
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén y envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero estos no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y se fue a otro pueblo. Un rato antes, estos dos mismos señores han encontrado a una persona que estaba liberando. Ya habían empezado. Ahora quieren hacer caer fuego del cielo para que acabe con los samaritanos porque piensan diferente. Y Jesús los reprende las dos veces. Los exclusivismos y la intolerancia llevan al abuso de poder. Ese es un abuso, hacer caer fuego del cielo. ¿Podían Juan y Santiago? Seguramente sí, porque habían sentido que tenían un poder grande como apóstoles, como elegidos por Jesús. Seguramente que sí, que sentían que podían. Entonces, ¿para qué iban a usar el poder recibido? Para la venganza. Venganza contra los samaritanos porque no los habían recibido. Y eso nosotros estamos cansados de verlo, cómo se usa el poder para vengarse de quienes piensan diferente. Cuarta conversión, el apego al dinero y a los bienes materiales. Dijo Jesús. ¿Qué dijo? A ver. Alguien que lo lea. Lourdes. Dijo Jesús, guárdense de todo tipo de codicia, porque aunque uno tenga mucho dinero, su vida no depende de sus bienes. Guárdense de todo tipo de codicia. Ustedes saben, en este momento, lo que les duele a los cardenales de la curia no es tanto sacarse los vestidos colorados, sino que les toquen el poder y el dinero. Y si mientras haya gente apegada al dinero y a los bienes materiales, no habrá sinodalidad. Jesús no condena la riqueza, sino el apego a la riqueza, porque impiden caminar en igualdad junto a otros y otras. Y la carta a los Efesios dice que la codicia es una forma de idolatría. Pero miren esto que tiene el dinero. El dinero tiene muchas de las características de Dios. Dios nos da seguridad, el dinero también. Dios nos quita el sentido de la culpa, el dinero también. Los que tienen plata no se sienten culpables nunca. El dinero da libertad, Dios da libertad. Dios nos da poder, el dinero da poder, mucho poder, muchísimo poder. Dios es omnipresente, el dinero es omnipresente, está en todas partes. Esas características que para nosotros son de Dios y son características queridas, nosotros queremos a nuestro Dios porque nos da seguridad, porque no nos pone en el sentido de la culpa, porque nos da libertad, porque nos da poder, porque está siempre presente. Nosotros queremos esas cualidades de nuestro Dios, amamos esas cualidades. Bueno, esas cualidades las tiene también el dinero. Por eso es que es tan atrapante. La sinodalidad llama al despojo de lo que nos sobra en bien de los demás caminantes. Lo contrario es hipocresía. Acá necesitamos revisarnos, todos, todas, necesitamos revisarnos. Y
otra de las cosas, otra de las conversiones que necesitamos. Convertirnos de la hipocresía. Dice el Papa Francisco, la hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable. Y lamentablemente, la hipocresía existe en la Iglesia. ¿O no? ¿O no? Totalmente. Amén. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es la máscara, es el miedo a la verdad, es un maquillaje, una falsedad. Es fingir, el fingir solo produce verdades a medias, y las medias verdades se parecen mucho a la mentira. La hipocresía nace del miedo. Tenemos miedo a manifestarnos como somos. Y fíjense que lo que se opone a la fe no es la increencia, sino el miedo. No es la incredulidad, no es el ateísmo. Hay pobres ateos que no tienen fe. No, lo que se opone a la fe es el miedo. Lo dice Jesús cuando están en la tormenta. ¿De qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Por qué no les dice hombres de poco valor? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces, y el miedo nos lleva a la hipocresía, a manifestarnos lo que no somos. La sinodalidad exige coraje para vivir y defender la verdad. Otra conversión que necesitamos: los prejuicios y el individualismo. Prejuicios e individualismo producen una conciencia y actitudes narcisistas. Narciso, la parábola de la Reina Madre empezó con Narciso. Narciso es un héroe de la mitología griega que se miró en un lago y se enamoró de sí mismo. Fíjense, los prejuicios y el individualismo producen narcisismo. Estamos en una sociedad que magnifica, hace más grande la privatización, lo mío, y estar en las burbujas tecnológicas, metidos en un teléfono. Estamos sentados a la mesa y cada uno con su teléfono, una burbuja tecnológica. Necesitamos salir de los prejuicios y de ese individualismo. Esta actitud prevalece en personas y grupos cerrados en sus propios intereses y puntos de vista, incapaces de diálogo, duros de corazón, que juzgan duramente a los demás. Se trata de actitudes de sospechas y suposiciones que generan desconfianzas. Estas actitudes han quebrado las comunidades en sus raíces. Con frecuencia esconden intereses personales o grupales no declarados que no posibilitan una discusión abierta y franca. ¿Vieron cuando estamos en una reunión y nos damos cuenta de que hay agendas secretas, de que hay posturas, que tal defiende una postura, y vos ves que la cosa no está clara porque lo que está de fondo no se pone sobre la mesa para que lo podamos así mirar abiertamente, sino que viene camuflado? Son intereses personales camuflados, agendas personales camufladas. Tiene mucho que ver con la hipocresía, tiene mucho que ver con esa falta de claridad que necesitamos para caminar juntos con otros y con otras. El trabajo sinodal es difícil y exige paciencia, compromiso y capacidad para una discusión madura y generosa a la hora de aceptar la verdad de los demás. Aprender a callarnos para escuchar y saber que somos coprotagonistas del camino sinodal.
¿Qué otra conversión necesitamos? Yo ya me olvidé de las primeras, pero a lo mejor ustedes se acuerdan. La xenofobia. ¿Qué es esto? Acuérdense del libro de los Hechos, cuando las viudas de los helenistas no eran atendidas en sus necesidades básicas. ¿Se acuerdan? Está en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Había dos grupos de cristianos, los cristianos helenistas y los cristianos hebreos. La plata, ¿quién la tenía? La juntaban los apóstoles. ¿A quiénes favorecían? A sus viudas, a las viudas hebreas. ¿A quiénes no atendían? A las viudas helenistas. ¿Por qué? Porque eran extranjeras. Eso es xenofobia. Centrarme en lo mío, en lo nuestro, en lo de adentro. Eran consideradas extranjeras, eran judías, eran cristianas, pero no les daban de comer. Las estaban privando de su participación en los bienes de la comunidad. La xenofobia y la discriminación van de la mano. Pensemos nosotros, piensen ustedes en Chile ante esta avalancha de venezolanos y haitianos. ¿Cómo les está yendo? A mí eso siempre me impresionó mucho, siempre lo hablé con Jaime. Pertenece al terreno de la xenofobia la aporofobia. Aprendan una palabrita nueva, yo también la tuve que aprender, ¿eh? El miedo, rechazo o aversión a los pobres. Fobia a los pobres, aporofobia. Es una de las conversiones que necesitamos. La imposición de modelos y estereotipos. Bueno, de esto sabemos mucho. Con el San Juan Pablo II, que creo que es santo y que el Señor lo bendiga mucho, pero nos quiso imponer un modo de ser iglesia propio de Europa. A nosotros, a las comunidades eclesiales de base, nos hizo sufrir muchísimo. En el libro de los Hechos, los partidarios de la circuncisión, que era la iglesia de Jerusalén, presidida por Santiago, al que se lo llamaba el hermano del Señor, quería imponer el modelo judío a las comunidades de Pablo, que eran extranjeras. Esa imposición se ha mantenido. Ustedes saben que la evangelización de China se perdió porque el Vaticano quiso imponer el modelo romano. Estoy hablando de China, un continente que estaba entrando en la fe. Le impusieron a los jesuitas que estaban trabajando el modelo católico apostólico romano, con toda la liturgia, con todas las normas romanas. Y se perdió China para la fe. Desde aquellas lamentables situaciones de desconocimiento de la libertad de acción del Espíritu Santo, la Iglesia ha repetido incansablemente en la historia la imposición de modelos eclesiásticos. Y miren lo que pasó con América. Y el clericalismo y la concentración del poder, que ya lo dije, pero que lo voy a repetir muchas veces más. En la iglesia sinodal el sujeto de la acción eclesial no es el clero, de ahí viene clericalismo, sino el pueblo de Dios. Existen diversos ministerios, el del clero también existe,
pero todos están al servicio de la comunión, la participación y la misión. Entre los adjetivos que se usan para nombrar al clericalismo, miren, yo me regodeo realmente, debo estar enferma de anticlericalismo, porque realmente los encuentro en todo lo que leo, pero lo último que vi era esta. Le llaman la enfermedad, el Papa le llama una enfermedad al clericalismo. Comblen le decía el cáncer. El clericalismo es el cáncer que tiene moribunda la Iglesia. Últimamente lo que leí es que ha hecho metástasis el clericalismo. Uno de los documentos de la Iglesia le llama perversión, deformación de la Iglesia. Y a todas y todos nos estremecen estos adjetivos, menos a los curas. Yo fuera cura, yo estaría aterrorizada de que me dijeran que esto ha terminado por ser el servicio de los curas. Entonces, para salir del clericalismo, necesitamos convencernos de que se necesita la participación de todas y todos para promover decisiones comunes y cambios estructurales con el consenso de todos. Necesitamos discernimiento comunitario, decisiones compartidas y acciones descentralizadas. Esto se lo va a quedar a ustedes, yo no los quiero cansar tanto, pero esas son las cosas que vamos a ir necesitando para poder enfrentar, si queremos hacerlo sin hipocresía, con sinceridad, el camino de la sinodalidad. Ustedes se lo van a quedar a este Power, Jaime se los va a mandar, y ahí tienen para darse un buen gusto si quieren entrar en esta conversión que para mí o nos convertimos juntos, juntas a la sinodalidad, o va a ser otro tópico, título vacío, que nos quede grande, que nos quede para que lo vivan otros, pero que a nosotros se nos va a pasar por el lado. Muchísimas gracias por el aguante. Muchas gracias, Marta. ¿Te parece si dejas de compartir para que podamos dialogar un poquito? Si hay algunas consultas. Acá tengo que poner stop. Stop, eso. Salí.